Hola, en este video voy a desarrollar dos ejercicios, desde la tabla de análisis hasta el pseudocódigo. Entonces, el primero es el área del cuadrado. Tenemos que la fórmula de área del cuadrado es lado por lado. Entonces, si nosotros hacemos la tabla de análisis, recuerde que tenemos datos de entrada, datos de salida y datos auxiliares. Entonces, datos de entrada, ¿cuál tenemos? El A no es porque A es una salida que nos están pidiendo el área del cuadrado. Para poder calcular el área del cuadrado que necesitamos, necesitamos L, porque el área del cuadrado es igual a lado por lado. Entonces, para poder calcular el área necesitamos lado, que nos den el valor del lado. ¿Qué nos están pidiendo que imprimamos, que devolvamos? Nos dicen que el área del cuadrado. Entonces vamos a devolver A, ese es el dato de salida. ¿Y cuál es el dato auxiliar? Podemos escribir la fórmula que área es igual a lado por lado. Ahí tenemos la tabla de análisis. Entonces, para empezar el algoritmo, pongámosle cualquier nombre. Algoritmo área, por ejemplo, o cuadrado, como lo quieran poner. El nombre puede ser cualquiera. Recuerden que empezamos por la palabra inicio, luego declaramos variables que tenemos var L, var A, son las dos que tenemos y luego vamos a leer el dato de entrada. ¿Cuál es el dato de entrada? L. Y luego vamos a decir que área es igual a L por L. Tendríamos que leer los dos lados, L1 y L2. No, porque en el cuadrado los lados son iguales. Entonces con un solo lado que leamos, con eso podemos hacer la multiplicación. Y luego imprimimos el dato de salida. Imprimir dato de salida. ¿Cuál es el dato de salida? A. Y luego, fin. Ahí tenemos inicio, declaro las variables, leo la variable de entrada, hago la operación, imprimo la variable de salida y fin. Y listo, con eso tenemos el primer ejercicio. El segundo ejercicio es imprimir los números del 1 al 3. Entonces tenemos la tabla de análisis. Tenemos datos de entrada, datos de salida y datos auxiliares. Datos de entrada, ¿cuál tenemos? Sabemos que tenemos que imprimir los números del 1 al 3. ¿Qué tenemos de dato de entrada? Ya sabemos cuál es el intervalo, 1 a 3. ¿Necesitamos algún dato de entrada para poder hacer eso? Ninguno. Entonces recuerden que los programas pueden no tener datos de entrada. ¿Los datos de salida cuáles son? Números del 1 al 3. Datos auxiliares que tenemos. ¿Necesitaremos alguna información adicional para hacer ese algoritmo? No, sabemos que tenemos que imprimir los números del 1 al 3. Listo. Entonces hagamos el algoritmo ya. El algoritmo, números, cualquier cosa. Números. Inicio. Declaro variables. ¿Qué variables tenemos? Variables tenemos. Lo podemos hacer sin variables porque no necesitamos ningún dato para poderlo calcular. Entonces es muy fácil. No tenemos variables, no tenemos lecturas porque no hay que leer nada, no tenemos datos de entrada, entonces no hay que leer nada. Simplemente hacemos la operación. Imprimir 1. Imprimir 2. Imprimir 3. ¿Necesitaremos algo adicional? No, terminamos el algoritmo, listo, fin. Y si nosotros empezamos a recorrerlo, mire, inicio, luego imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3, por acá va a imprimir 1, 2 y 3. Ahí tenemos la salida del algoritmo. Mire que no necesitamos ni datos de entrada ni tampoco necesitamos datos auxiliares. Y el dato de salida simplemente son los números del 1 al 3. Mire que tenemos imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3 y ahí tenemos el algoritmo. Mire que tenemos una repetición. Luego aprenderemos cómo hacer una repetición en algoritmos. Por ahora, así está bien.